¿Por qué consideras que no se pueden usar textos religiosos para condenar a los homosexuales, bisexuales, asexuales y demás? Más allá de que tú eres ateo militante, porque los textos religiosos no sé en qué se basan. Van a decir que los dictó Dios, pero me gustaría ver las pruebas. Si me pruebas que los dictó Dios, los uso como elementos para condenar a gente inocente que no ha hecho nada malo. Porque eso es lo que buscan ustedes. Condenar a gente a sufrir sin que hayan hecho nada malo. Ay, que les gusten los hombres, pues mira. ¿Y? ¿A mí qué me importa? Ay, dice que es mujer, a mí qué me importa, mientras no lastime a nadie, mientras no ponga a nadie en peligro, mientras no dañe a nadie. ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué? ¿Y a ti qué te importa? Que alguien sea homosexual, bisexual, asexual, transexual, puchisexual, polisexual o insexual. ¿Qué te importa? Ocúpate de lo que pasa en tu cama. O en tu coche o donde lo hagas. Ocúpate de lo que pasa en tu cama. Esa debería ser tu preocupación fundamental. Porque allí sí la pasas bien o la pasas mal. Pero que otras personas que ni conoces además se junten y hagan sus cosas en su cama y sean felices o no sean felices, ¿a ti qué te preocupa? ¿Cómo te afecta? ¿En qué medida puede Dios estar? Yo inventé a los homosexuales para ordenarles a ustedes que les hagan la vida imposible. ¿Pues qué clase de Dios absurdo crees tú? Si hizo a todos, pues, ¿por qué victimiza a unos? ¿Quién no comparte sus gustos? Pues yo tampoco, pero nadie me obliga a apuntarme, ¿no? O sea, a mí nadie me obliga a ser homosexual siendo yo heterosexual. Pues no tengo por qué obligar a los homosexuales a ser heterosexuales. No le veo lógica, no le veo ninguna lógica a que te horrorices porque otras personas hacen cosas que a ti no, que tú no harías, que no se te apetece hacer o que encuentras que no te harían muy feliz. Está bien, tienes todo tu derecho, ellos también, a que tus preferencias sexuales les parezcan. Ellos no. Yo tengo una amiga lesbiana que decía, pero ¿de dónde sacó esa que yo lo que necesito es a un tipo? Y ya, bueno, sí. Un tío que le echaba a los perros, pero desesperadamente, pues, una mujer brillante además, poeta y tal. Digo, soy amigo de la familia, estuve en la boda de ella con su mujer, conozco a la hija que tienen, es una niña maravillosa, pero me decía, qué asco un tipo. Y yo le decía, pues mira, es exactamente lo mismo que digo yo, qué asco un tipo. Son iguales a ti, simplemente cambian un poco sus gustos y ya. ¿A quién le importa? Pues aunque yo no sea ateo, no acepto que una religión me enseñe a odiar a gente inocente, a gente que no hace nada. Tan no hacen nada, y aquí me voy a meter por otro lado, porque me lo han dicho en comentarios y no he tenido oportunidad de comentarlo. La gente que te dice es que la homosexualidad es mala porque los curas son pedófilos. No, es que mira, la pedofilia no tiene nada que ver con la homosexualidad. Y los estudios que se han realizado acerca de la homosexualidad y pedofilia te demuestran que son cosas radicalmente distintas. La homosexualidad es que te guste la gente de tu propio sexo. La pedofilia es la absoluta, es un trastorno grave donde sientes atracción sexual por personas sexualmente inmaduras que no tienen los rasgos sexuales que normalmente provocan el deseo sexual en la gente normal. Los rasgos sexuales secundarios que se producen a partir de la pubertad, que aparecen a partir de la pubertad y que son aquellos que precisamente por evolución disparan el deseo sexual en las parejas potenciales. El vello facial en el hombre, el ensanchamiento de las espaldas, aunque sea poquito, en el hombre, el engrosamiento de la voz en el hombre, el crecimiento de los pechos en la mujer, el ensanchamiento de las caderas en la mujer, todo eso son los caracteres sexuales secundarios que provocan el deseo sexual. Si tú te gusta una persona que no tiene rasgos sexuales secundarios, que todavía no es sexualmente madura, tú tienes un problema. Ese sí es un problema, la homosexualidad, ¿no? Igualarlos es un truco sucio de las iglesias
para que criminalices y persigas y le hagas la vida imposible y hagas sufrir a gente inocente que no hizo nada porque merezca que sufra. Es muy simple. Y eso es lo que más les jode, que es simple.